Bienvenidos al canal de YouTube de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado. El día de hoy les vamos a presentar la ponencia del doctor Kurt Burneo, quien fue ministro de Economía y Finanzas, sobre la situación y perspectivas de la economía en el Perú. A continuación, lo dejo con el doctor Burneo. Muy buenas tardes. En principio, un agradecimiento especial a la Escuela Superior de Guerra por la invitación para poder socializar algunas ideas respecto al estado de situación de la economía y algunos elementos de perspectiva. Si entramos a la presentación, por favor. ¿Cómo se estructura la presentación que voy a desarrollar hoy día en la tarde? Siguiente, por favor. Primero vamos a mirar un poco la conexión con la parte externa económica, o sea, la conexión de la economía peruana con la economía internacional. Luego vamos a mirar algo de la economía local. Luego vamos a salirnos un poquito del libreto respecto a lo que es el corto plazo y vamos a identificar algunos problemas que atañen al mediano y largo plazo para la economía nuestra. Finalmente terminaré con algunas conclusiones. Siguiente. Miremos la economía internacional. Siguiente. Si ustedes se dan cuenta en esa diapositiva, lo saltante, ¿qué cosa es? Si ustedes comparan lo que pasa con el PBI mundial, o sea, el PBI es un indicador de cuánto de producción de riqueza se genera. En este caso, cuando hablamos del PBI mundial, ¿qué está pasando con la creación de riqueza en el mundo? Y si ustedes se fijan con detalle, comparado las previsiones de 2023 versus lo ocurrido en el 2022, en ninguno de los casos, ni el anterior ni la nueva previsión del Banco Central de Reserva, plantean cifras superiores a las que había en el 2022. Es decir, mientras que en el 2022 la economía, ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, la dinámica de la economía global, de la economía mundial, fue bastante más grande que la proyección para este año. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la conexión de la economía global con una economía como la nuestra? La conexión más simple, para hacer fácil el tema, tiene que ver, por ejemplo, con las exportaciones. Si se ralentiza, si se hace más lento el crecimiento de la economía global, los mercados a donde vendemos no crecen a la misma velocidad que antes. Por lo tanto, no crecen a la misma velocidad nuestras exportaciones. Y si eso no pasa, o sea, dicho en otras palabras, si las exportaciones no crecen al ritmo de antes, evidentemente la entrada de divisas por ese concepto no va a ser igual que antes tampoco. O sea, el Perú es una economía interconectada y al estar interconectada con el mundo, al ser una economía abierta, lo que pasa en el mundo termina afectándonos a la larga o a la corta a nosotros. El canal más simple es a través de las exportaciones. También, por ejemplo, como vamos a ver en un par de minutos, un problema a nivel internacional es la inflación. Y para corregir la inflación a nivel internacional se han venido subiendo las tasas de interés. Eso quiere decir que la tasa de interés internacional se ha venido incrementando. Al incrementarse la tasa de interés internacional, se encarece el crédito en el mundo. Y como estamos interconectados a ese mundo, no podemos hacer otra cosa, digamos, que también elevar nuestras tasas de interés. Con lo cual, evidentemente, se encarece el crédito. Eso lo voy a explicar un ratito más. Siguiente. Entonces, decía yo, la economía global no va a crecer a las tasas del año pasado ni en ninguna de las proyecciones, ni siquiera en la más reciente. Y también ustedes pueden ver aquí, si siguen el cursor, ven lo que pasa con la eurozona, son la zona euro, Estados Unidos, China y Latinoamérica. Si nos detenemos un poco, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, al igual patrón que la economía global, ustedes pueden darse cuenta que las tasas de crecimiento en los Estados Unidos están bastante por debajo de las que se tuvieron en el año 2022. Eso es bueno y malo a la vez, ahorita lo voy a explicar por qué. Luego en el caso de China, por ejemplo, ahí vemos que el nivel de recuperación del crecimiento en China es evidente que es más o menos al alza, y eso pega por el lado de aumento en el precio del cobre, por ejemplo. Esa es una buena noticia que viene por la parte de la economía internacional. Pero definitivamente lo que va a mandar en mucho la dinámica, por ejemplo, de las variables financieras a nivel externo, es lo que pasa con la economía norteamericana. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Siguiente. ¿Qué pasa? Cuando ocurre la pandemia a nivel internacional en el año 2020, es una pandemia, digamos, que fue para todo el planeta, ocurrió, por ejemplo, que se pararon en seco los aparatos productivos de los países para evitar los contagios. Entonces, como bien el general Arevalo lo ha mencionado, las economías se paran en seco prácticamente. En el Perú, en marzo del 2020, la economía se paró en un equivalente a casi el 60% de toda la actividad económica.
Es por eso que en el año 2020 la economía se contrajo en menos 11%. Es la contracción más alta de toda la economía peruana en los últimos casi 100 años. Y entonces, obviamente, al pararse la economía, se para el empleo, se paran los ingresos para la gente y empezaba a ver el riesgo del cese de la cadena de pagos. Es decir, si los trabajadores no percibían salarios, no pagaban sus cuentas, no compraban, las empresas no vendían, las empresas no podían producir, pues no vender, y evidentemente era una cadena absolutamente perversa. Entonces, como consecuencia de la recesión que fue a nivel internacional en el año 2020, los países trataron en el año 2021 de buscar incentivar el crecimiento económico. ¿Cómo? Bajando las tasas de interés. Bajando las tasas de interés para abaratar el crédito y de esa manera el consumo y la inversión pudieran dinamizarse. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Hubo una suerte de descoordinación entre el crecimiento de la demanda producto del crédito barato y el crecimiento de la oferta, o sea, de la disponibilidad de bienes y servicios. Para decirlo en términos más sencillos, la dinámica de crecimiento de la demanda estuvo bastante por encima de la oferta. Por lo tanto, empieza a haber que presiones inflacionarias a nivel internacional. Esas presiones a nivel internacional originaron que la inflación se convierta en un problema a nivel mundial, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que estas son las metas de inflación a nivel de cada país y ustedes miran los niveles de inflación que se alcanzaron, bastante por encima de estas metas. Entonces la inflación se convierte en un problema mundial, problema que arrastramos nosotros también. Entonces el punto es cómo corregir esto, o sea, cómo corregir la inflación a nivel internacional como problema global. Lo que se comenzó a hacer es, por el lado de los bancos centrales, a subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, encareciendo el crédito, se buscaba encarecer el crédito y de esa manera ralentizar el crecimiento de la demanda, ralentizando el crecimiento del consumo y de la inversión debido a un crédito más caro. El problema está en que ese encarecimiento del crédito origina evidentemente una afectación a la actividad económica. Y por supuesto, entonces, quiere decir que se busca parar la inflación cortando el gasto debido a un crédito más caro, pero a la vez se afectaba en negativo a la actividad económica. Es decir, lo que viene a continuación es que los intentos de luchar contra la inflación a nivel internacional originó presiones a la baja en cuanto a la actividad económica en casi todo el planeta, dicho sea de paso, también incluido el Perú. Siguiente. Siguiente. Ok. Ustedes pueden ver en esa gráfica, por ejemplo, es un gráfico del Banco Central, cómo, por ejemplo, las tasas de interés de los bancos centrales, buscando cortar el gasto, reducirlo en todo caso, encareciendo el consumo y la inversión, eso se buscaba hacer incrementando las tasas de interés. Ustedes pueden ver, de acuerdo a la diapositiva, ustedes pueden ustedes ver cómo las tasas de interés a nivel de todos los países actualmente están por encima de las tasas de interés que existían un par de años atrás. Esto definitivamente responde a lo que yo les he descrito hace un par de minutos. Se encarece la tasa de interés para que de esa manera encarecer el crédito y al encarecer el crédito la dinámica del gasto se reduzca y de esa manera enfrentar a lo que es la inflación. El problema de estos esquemas, como seguramente Jorge Loyola lo va a describir en la segunda ponencia, el problema de este tipo de políticas monetarias ajustadas es que pasa factura por el lado de la actividad económica. Siguiente, por favor. Mirando lo que pasa en Estados Unidos. Lo que acabo de escribirles a ustedes a nivel global es algo más o menos lo que pasa en Estados Unidos. Es decir, el problema estuvo en que buscando luchar contra la inflación, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central gringo, ustedes pueden ver en la diapositiva cómo la tasa de interés se venían elevando para justamente cortar el gasto y cortar la demanda y de esa manera bajar la tasa inflacionaria. Cosa que se ha venido logrando, por eso lo que viene en perspectiva es que una reducción, lo que los mercados esperan que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, baje sus tasas de interés próximamente. Esto lo podemos resumir en la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ustedes pueden ver los mercados, qué es lo que esperan que pase con la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo que se puede ver es que los mercados esperan que esa tasa baje. Y eso es una buena noticia hasta cierto punto para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando los Estados Unidos venían subiendo su tasa de interés,
nosotros también teníamos que subir nuestra tasa de interés porque los activos financieros de ellos, los externos, eran más rentables que los locales. Para evitar que haya una salida de capitales desordenada, lo que se buscaba es elevar también la tasa de interés por acá, por el lado del Banco Central de nosotros, para evitar que haya una fuga de capitales desordenada, y una fuga de capital significa una menor oferta de dólares y una elevación del tipo de cambio fuerte y desordenada. Se evita esa posibilidad, se disipa en la medida en que los Estados Unidos, por lo menos los mercados esperan que baje su tasa de interés, ya que aparentemente el problema inflacionario está resuelto y se necesita mejorar el nivel de actividad económica. Siguiente. Miremos ahora la parte local. O sea, estemos claros que cuando hablamos, del problema de inflación, la inflación es un problema que viene de fuera también, que resulta de crecimiento muy fuerte de la demanda respecto a la tasa de crecimiento de la oferta de bienes y servicios. La consecuencia de eso fue que procesos inflacionarios que se han venido atacando vía elevaciones de la tasa de interés, a nivel de la economía norteamericana y de la economía mundial en general. Ahora miremos un poco la parte local. La inflación en el Perú. Ustedes pueden ver el gráfico que es más o menos evidente. El Banco Central trabaja con un esquema que se llama el esquema de metas explícitas de inflación, donde la inflación debe estar entre 1 y 3%. ¿Qué ha pasado? Que en términos anualizados la tasa de inflación ha estado por casi el 8%, una inflación anualizada el mes de abril. Esa tasa de inflación está bastante lejos del tope del 3% que está puesto aquí. Por lo tanto, lo que ha venido haciendo el Banco Central para enfrentar la inflación, como se ha hecho en el mundo exterior, siguiente, es elevando la tasa de interés de referencia. Nuestro Banco Central ha venido subiendo la tasa de interés de referencia sostenidamente hasta hace unos 3 meses, que la ha dejado en 7.75%. Esa tasa más alta, esa elevación de la tasa de interés por el lado del Banco Central ha buscar que la inflación regrese al rango entre 3 y 1%, y también evitar una salida de capitales desordenadas. Esos han sido los objetivos de la elevación sustantiva de la tasa de interés por parte del Banco Central. Siguiente. Esa elevación de la tasa de interés se estabilizó en 7.75% desde hace casi 3 meses. ¿Por qué razón se ha estabilizado el crecimiento de la tasa de interés de política monetaria o de la tasa de interés de referencia del Banco Central? La razón es sencilla, porque aparentemente las expectativas inflacionarias en el Perú han venido descendiendo, como podemos ver en la siguiente gráfica. Siguiente, por favor. Bueno, aparte que se han estabilizado los precios del maíz y el trigo que afectaban la inflación local. Siguiente. Miremos las expectativas de la tasa de inflación. Siguiente. Siguiente. Ustedes pueden ver las expectativas de inflación. No, la anterior, por favor. Las expectativas de inflación. La anterior, si fueran tan amables. Aquí. Miren ustedes el incremento sostenido de la expectativa de inflación que había en el Perú, y ahora la expectativa de plantear tasas de inflación descendentes. Claro, todavía estamos por encima del tope del 3%, pero evidentemente las expectativas de inflación van en sentido correcto. Esa es parte de la razón por la cual el Banco Central ha dejado de subir la tasa de interés de referencia y por lo tanto ha dejado de encarecer el crédito, porque las expectativas inflacionarias empiezan a descender. Ustedes pueden ver acá la tendencia a la baja. Eso quiere decir que los agentes económicos están más confiados en que sí, efectivamente, a finales de este año, principios del próximo, la tasa de inflación va a estar dentro del rango entre 3 y 1%. Esa confianza, esas expectativas de inflación a la baja, es lo que en gran parte explica el cese de los incrementos de la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central y el cese del incremento del costo del crédito en el Perú, por lo menos desde hace 3 meses. Siguiente. Ahora, no hay cosa en economía, no hay recetas sin costo. En estricto, por ejemplo, el hecho de que el Banco Central haya venido subiendo la tasa de interés sostenidamente desde hace casi 2 años para enfrentar la inflación y para evitar una salida fuerte de capitales, ha pasado factura en la medida siguiente. Si tú elevas la tasa de interés de referencia, la tasa de interés de política monetaria, a cargo del Banco Central se eleva, lo que va a pasar es que vas a encarecer el crédito. Se encarece el crédito y al encarecerse el crédito,
evidentemente el consumo, la inversión va a tender a reducirse por el crédito más caro. Y si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, estas son proyecciones del Banco Central, se dan cuenta ustedes, por ejemplo, que el crecimiento para este año va a ser inclusive inferior en proyección en el año 2023, va a ser inferior al crecimiento del año 2022. Ustedes se dan cuenta de que de 2,7 se va a crecer solamente 2,6 o 2,5%. Entonces la pregunta que vale la pena es, ¿por qué se reduce la expectativa de crecimiento? Sencillamente porque el crecimiento de las tasas de interés ha significado una tendencia a la baja en cuanto al consumo y en cuanto a lo que es la inversión. Y ustedes pueden ver aquí la proyección por sectores económicos, que en el caso del PBI no primario, que es básicamente los sectores extractivos, el crecimiento es de 5,1, mientras que el crecimiento es la parte más intensiva en empleo, con más intensidad de uso de mano de obra, como es el PBI no primario, como es el caso de manufactura, electricidad y agua, construcción, etcétera, tiene una tasa de crecimiento mucho más pequeña, 1,9%. ¿Por qué yo hago esta distinción? Hago esta distinción porque si a mí me preguntasen entre lo que es el PBI primario y el no primario, ¿quiénes son los que son más intensivos en el uso de mano de obra? Más intensivos en el uso de mano de obra corresponde a lo que es el PBI no primario. Estos son manufactura, electricidad, construcción y servicios y comercio. Son sectores intensivos en mano de obra. Justamente es el sector que menos crece. La previsión de crecimiento es de solamente 1,9%. Entonces, evidentemente, como podemos ver, siguiente, por favor. Ustedes pueden ver un resumen de lo que es el primer trimestre lleno en proyección, ¿sí? Lo que efectivamente ha ocurrido. Ustedes pueden ver que a nivel del PBI primario se establece una proyección de, un crecimiento del primer trimestre de 0,5%, mientras que el no primario es solamente menos 1,8%. O sea, hay una contracción de lo que es la actividad económica no primaria en el primer trimestre de este año. Esa es la explicación por la cual la siguiente, el empleo no reacciona mucho. Siguiente, por favor. Si ustedes miran con atención la gráfica en cuanto a lo que es la dinámica del empleo, se dan cuenta que las tasas tienden a reducir, son inestables y son pequeñas. Pregunta, ¿por qué el crecimiento del empleo es tan pequeño o a tasas más pequeñas y bastante, vamos a decir, desordenados sin una tendencia clara? Por dos razones. Uno, porque el PBI primario, el PBI global del Perú está creciendo a tasas bajas. Y la segunda razón es porque el crecimiento está basado en lo que son los sectores poco intensivos en el uso de mano de obra, como es la parte del sector, de lo que es el sector primario. El uso de mano de obra no es intensivo en minería, ni en pesca, ni en hidrocarburos, por mencionar algunos ejemplos. Y justamente los sectores económicos que son intensivos en el uso de mano de obra, como es el caso, por ejemplo, de manufactura, servicios, construcción, son los que crecen menos. Inclusive hay una contracción en el primer trimestre de este año. Es por eso que las tasas de crecimiento del empleo son bastante, vamos a decir, sin tendencia clara y bastante pequeñas, como ustedes pueden ver en el gráfico. Siguiente. Visto por el lado del gasto, de la demanda, un elemento que vale la pena mencionar es que, por ejemplo, si ustedes se fijan con atención, el consumo público, el consumo privado, explica casi el 61% de todo el gasto en la economía. Y que es el 2 puntos, la proyección de crecimiento para este año por parte del Banco Central es de 2,8%. Si ustedes comparan con el crecimiento del año pasado y en general las tasas de crecimiento de los distintos tipos de gasto en la economía, el crecimiento del consumo privado es bastante moderado. ¿Eso qué significa? Significa que hay poca dinámica en cuanto a la actividad económica, lo cual es consistente con la tasa de crecimiento de apenas 2,5 o 0,6% para este año. Siguiente, por favor. Estas son un poco las expectativas macro por parte de los agentes económicos. Si ustedes comparan, por ejemplo, lo que es en marzo del 2023 respecto a marzo del 2020, evidentemente hay mejoras, pero si ustedes miran, comparan con abril, evidentemente es bastante discontinuo las perspectivas de los agentes económicos en sentido de mejora. Ahí tienen una visión bastante pesimista de lo que va a pasar en la economía.
visto en las encuestas de expectativa más reciente que corresponden al mes pasado. Siguiente. Siguiente. Esa es la expectativa por sectores. Siguiente. Siguiente, por favor. Y eso son un poco a nivel más desagregado. La inversión pública está recuperando su dinámica, como ustedes pueden ver. Comparen el 2023 con el año 2022. Estamos hablando de recuperaciones en cuanto a la dinámica, lo que es el gasto público de capital. El problema está en la parte de la inversión privada, porque la inversión pública solamente explica un cuarto de todo lo que es la inversión en el país. Un cuarto o un quinto nada más. La parte fundamental de la inversión es inversión privada. Siguiente, por favor. Miren usted lo que pasa con la inversión privada. La proyección de crecimiento de la inversión privada es de negativo para este año todavía. ¿Eso qué significa? Que no hay recuperación de la inversión privada aún, lo cual es fundamental para que tengamos un crecimiento sostenido en el tiempo, cosa que no viene ocurriendo desafortunadamente aún. Aquí hay un elemento importante como reto fundamental, que es cómo damos la confianza suficiente en la inversión privada para que la inversión privada se recupere sustantivamente, en el entendido de que 4/5 de la inversión en el país corresponde a inversión privada y solamente 1/5 corresponde a inversión pública. Entonces requerimos generar confianza para que la inversión privada se recupere, y ese es un reto todavía pendiente por atender o alcanzar. Siguiente. Un tema que seguramente, Jorge, yo lo voy a explicar mejor, que tiene que ver con el tema del tipo de cambio. Ustedes pueden ver que la poca dinámica de la economía local ha hecho que la cuenta corriente de la balanza de pagos tenga un déficit más pequeño, con lo cual, comparado, por ejemplo, la proyección 2023 con lo ocurrido en 2022, pasamos de un déficit de menos 4.3 a menos 1.4. Eso quiere decir que la demanda por dólares en el país se ha reducido respecto al año pasado. Y si comparamos lo que está pasando con la cuenta de capitales, definitivamente la cuenta de capitales resulta siendo más que suficiente para poder financiar una cuenta corriente de balance de pago más pequeña, un déficit más pequeño de la balanza de pagos. Ese déficit más pequeño de la balanza de pagos es más fácil de financiar con la cuenta de capitales que tenemos actualmente, por lo cual eso explica en parte lo que vendría a ser la caída del tipo de cambio en el Perú en ese momento, o actualmente. Siguiente. Una cosa que sí debemos de ponernos a pensar, por ejemplo, es qué pasa con las finanzas públicas. Por ejemplo, hasta hace pocos meses, el déficit fiscal, que es la diferencia entre el gasto y el ingreso fiscal, está más o menos estabilizado en tasas de 1,6, 1,8, 1,6% del Producto Bruto Interno. Ahora andamos con el menos 2.4%. Por eso yo digo que el espacio fiscal tiende a reducirse, es decir, el gasto está aumentando y los ingresos no están aumentando a la velocidad de antes. Por eso la conclusión es que el déficit fiscal sube, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque subir el déficit fiscal implica una mayor necesidad de endeudamiento. Eso lo debemos de tener en cuenta, porque se necesita ser fiscalmente responsable. Siguiente. La otra cara de la moneda del déficit fiscal tiene que ver con lo que es la deuda. Siguiente, por favor. Ustedes miran, por ejemplo, cómo en todos estos años donde el déficit fiscal ha estado bajo control, la deuda está estabilizada en menos del 35%. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el Perú, a nivel de toda Latinoamérica, es el país que tiene las finanzas públicas en mejor estado, porque su deuda pública respecto al PBI no ha pasado de tasa del 35%, cosa que sí ha pasado en el resto de países. Eso hay que tenerlo en cuenta, digamos que es un valor de la macroeconomía local, tener finanzas públicas en orden. ¿Por qué? Porque si el déficit fiscal no lo tenemos en cuenta, si dejamos que el déficit suba, la deuda se va a incrementar. Esa elevación de la deuda hace que el país sea menos solvente porque tiene más obligaciones. Al tener más obligaciones, obviamente va a ser más riesgoso, y si es más riesgoso, la tasa de interés que van a tener que exhibir los bonos soberanos del Perú va a significar un costo de endeudamiento más alto, no solamente para el Estado, sino eventualmente también para el sector privado. Por eso que los déficits fiscales deben de estar bajo control. Siguiente. Como consecuencia de tener cuentas fiscales en orden hasta el momento, por debajo del 35%, el ratio de deuda PBI. Miren ustedes lo que pasa
con lo que es el rendimiento de los bonos soberanos. En el caso de la línea roja que corresponde a Perú, está estabilizado el costo del rendimiento de los bonos soberanos. Se ha dicho en otras palabras, el costo de endeudarse en el Perú, del Perú en los mercados internacionales se ha estabilizado. ¿Por qué se ha estabilizado? Porque sencillamente ha habido disciplina fiscal. La deuda pública ha estado por debajo del 35% del PIB, cosa que no ha pasado con el resto de países, por lo menos de América Latina. Siguiente. Y bueno, consecuentemente, si la cuenta corriente de la balanza de pago tiene un déficit cada vez más pequeño, si las finanzas públicas se siguen manejando en orden, entonces todavía hay margen de entrada de capitales importante, y eso en gran parte explica que el tipo de cambio del Perú no solamente sea estabilizado, sino sea fortalecido. Eso está haciendo que el dólar en términos de soles valga menos. Eso significa fortalecimiento del sol, seguramente explicado por varios factores, entre ellos lo que está pasando con las finanzas públicas peruanas y lo que está pasando con la tasa de interés internacional, que también se está reduciendo, lo cual permite que el Banco Central haya hecho un espacio, un paréntesis en cuanto a su elevación de la tasa de interés de política monetaria. La consecuencia de todo eso en parte explica el por qué el tipo de cambio no solamente se estabiliza, sino también se reduce, como ustedes pueden ver en la gráfica. Siguiente. Igual también las intervenciones del Banco Central recientemente, a diferencia de lo que pasaba antes, donde fuertemente a vender dólares para poder controlar o no controlar, en todo caso, para estabilizar el tipo de cambio, ahora es a la inversa. La abundancia de dólares está haciendo que el Banco Central disminuya sus intervenciones, como ustedes pueden ver en la gráfica. Siguiente. Un elemento importante que se menciona como baluarte de lo que vendría a ser las finanzas internacionales del país tiene que ver con las reservas. Las reservas internacionales, que tienen tres componentes. Los dólares del Banco Central, que se llaman que corresponden a la posición de cambio, lo que vendría a ser los depósitos del sector público, que es básicamente el Fondo de Estabilización Fiscal, y el tercer componente es los depósitos del sistema financiero en el Banco Central, que es básicamente los encajes. De esos tres componentes, los únicos dólares que son del Banco Central corresponden a la posición de cambio. Y para mi gusto, siguiente. Si uno quiere mirar cuán solvente es el país en términos de lo que es el manejo del dólar, el precio del dólar, no hay que mirar las reservas, sino hay que mirar con mayor, yo diría, rigurosidad técnica lo que pasa con la posición de cambio, que sí son los dólares del Banco Central. Siguiente, por favor. Eso es muy probable que haya alguna discrepancia técnica con el Banco Central. Sin embargo, yo creo que si queremos ver la solvencia del país en términos del mercado de dólares en el país, en el Perú, no hay que mirar las reservas, sino hay que mirar la posición de cambio del Banco Central, que son los dólares propios del Banco Central, que administra como parte componente de la reserva. Siguiente. Esa es la posición de cambios, que son los dólares del Banco Central. 75.000 millones corresponden. 75.000 millones corresponden a las reservas internacionales, y la posición de cambios corresponde a casi 52.000. Insisto, la manera de mirar la solvencia del país en el mercado de cambiario es básicamente mirando lo que pasa con la posición de cambio, ya que la posición de cambio refleja los dólares que sí son del Banco Central de Reserva. Siguiente. Ustedes pueden ver, digamos, ese gráfico significa ver cuánta confianza hay respecto a lo que es mantener bonos soberanos por parte de los inversores extranjeros, los no residentes. Ustedes pueden ver ahí la gráfica. Siguiente. Siguiente, por favor. Salgamos de lo que es el corto plazo y entremos un poquito a lo que es el mediano y largo plazo, que a veces no son muy atendidos. Miren ustedes el tema de la pobreza en el Perú. Se pueden darse cuenta que la pobreza en el año 2022 ha aumentado respecto, digamos, al año 2021. La pobreza actual, es decir, personas que ganan por debajo de 400, gastan por debajo de 418 soles al mes, corresponde a casi el 28% de la población, mientras que en el 2021 esto correspondía solamente al 26%. O sea, la pobreza se ha incrementado. Pero la pobreza se ha incrementado no solamente por la débil performance del mercado de trabajo y los ingresos de la gente. Siguiente.
sino también la inflación ha originado que aumente la pobreza en el país. O sea, dicho en otras palabras, la imposibilidad de tener un gasto de 400, de cuando menos 418 soles al mes responde no solamente a la falta de ingresos, sino también a que los precios de las cosas se han incrementado sustantivamente y los ingresos no han caminado a la misma velocidad que el aumento de los precios de la canasta familiar. Eso en parte ha contribuido a que la pobreza se haya incrementado en el Perú. Y ese es un problema que debemos verlo desde la perspectiva de que la forma, como lo han demostrado la experiencia internacional, de salir de la pobreza no es a punta de programas sociales, sino fundamentalmente dando condiciones para que el empleo aumente, para que el empleo se incremente. Y eso depende de la actividad económica de las empresas. Tenemos que fomentar la inversión privada, para que de esa manera las empresas produzcan más y al producir más demanden una mayor cantidad de mano de obra. El aumento del empleo se constituye como la estrategia sólida para poder enfrentar en verdad la pobreza. Siguiente. Por otro lado, hay una serie de nuevas oportunidades que se están dando en el mundo y que nosotros debemos de aprovechar. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado hablar de lo que es la explotación del litio. Este es un mineral, digamos, donde en varios países están tomándose decisiones. Si no nos apuramos en cuanto a esas decisiones, vamos a llegar tarde para poder operar con estrategia adecuada, digamos, la explotación de este mineral, que es un elemento clave para la construcción de baterías de los autos eléctricos actualmente. Siguiente. Este tema de las energías renovables, por ejemplo, y origina también las modificaciones de las matrices en cuanto a lo que vendría a ser la electromovilidad, y las energías renovables abren una oportunidad para el país para posicionarse mejor dentro de lo que es el contexto de los mercados internacionales. Son oportunidades que se han abierto recientemente y que dependen mucho de tener clara estrategia y voluntades políticas en el país para poder aprovechar este tipo de opciones que están al alcance de la mano hasta cierto punto. Siguiente. El tema de la transición energética y lo que vendría a ser la electromovilidad origina nuevas industrias, como ya le mencionaba, la utilización del litio para la fabricación de baterías. Esto es un elemento importante que es una oportunidad que no debe ser desaprovechada, pero lo que está pasando en el Perú es que, por ejemplo, miren usted lo que está pasando en el lado del gráfico de la izquierda, la inversión mundial de exploración de metales. Si no hay exploración en términos incrementales, no hay yacimientos próximos a desarrollar en los siguientes años. Una clave para sostenimiento en la minería es que haya mayor exploración. Si no hay mayor exploración, no, ¿cómo vamos a suponer que vamos a tener mayor yacimientos en el futuro? Y ustedes pueden ver lo que está pasando a nivel internacional con el Perú comparado con, perdón, en este caso mirando distintos tipos de lo que es exploración mundial de metales. ¿Por qué creen ustedes que hay un 68% de incremento en el 2022 respecto al año anterior? ¿Por qué se da en el litio? Justamente porque hay países que entienden claramente la necesidad de desarrollar ese metal debido a la demanda futura que va a tener el mismo en los próximos años. Entonces son oportunidades que se presentan y que el Perú debería aprovechar. La siguiente. Como consecuencia también de lo que es la transición energética, la demanda por cobre tiene que incrementarse, lo cual tiene que ser consistente con el aumento de la exploración y aumento del desarrollo y explotación del cobre, asunto en el cual nos estamos rezagando en el tiempo. Siguiente. Todas estas oportunidades no existen si es que no somos competitivos. Y si ustedes me preguntasen cuál es un indicador, cuál es una clasificación, digamos, ¿cómo andamos con la competitividad de acuerdo al ranking del IMD en el 2022? Y el tema importante aquí a mencionar es que cuando miramos la competitividad de un país, lo que estamos tratando de medir es qué tan hábil es el país para poder ganar en términos de posiciones, en términos de ser más eficientes en entorno de negocios, en actividad gubernamental, en términos de oportunidades para las firmas. Lamentablemente en el Perú siguiente, estamos en el puesto 54 de 63 países. Siguiente. Siguiente. Después volvemos a este siguiente.
Ese es el ranking de los países por nivel de competitividad de acuerdo al IMD en el 2022. El Perú de 63 países está en el puesto 54. Siguiente, por favor, ahí vamos a ver la calificación del Perú. Siguiente. Ustedes pueden darse cuenta y está remarcada en negrita en Perú, puesto 54 de 63 países. Estamos a la cola. Si no mejoramos la competitividad, no va a haber forma de aprovechar las oportunidades que les acabo de mencionar a ustedes. Necesitamos ser más competitivos. Retrocedemos 2 diapositivas, por favor. 2 diapositivas atrás. Estamos a la cola en competitividad y miren ustedes ese gráfico. Hay una relación, una asociación directa entre lo que vendría a ser la competitividad y lo que vendría a ser el Producto Interno per cápita, medida de paridad. O sea, cuanto más competitivo es un país, el Producto per cápita es mayor. Eso quiere decir entonces que hay una razonable relación entre lo que es la mejora de la competitividad que está en el eje de las ordenadas con la evolución de lo que es el Producto per cápita, medida de paridad, miren el gráfico. O sea, más competitividad, mayor Producto per cápita. Esa es la razón por la cual remarco mucho lo que es el tema de la competitividad como elemento fundamental para aprovechar las oportunidades a las cuales acabo de aludir hace algunos minutos. Siguiente, por favor. 2 más. Siguiente. La anterior, por favor. ¿Cómo estamos respecto a los vecinos? Por ejemplo, fíjense ustedes, el Perú estamos puestos 54 de 63, un índice 49.6. Y si ustedes se percatan, por ejemplo, Chile anda en el puesto 45 con un índice de competitividad 61.4. Colombia con una posición en 57º puesto con 45.9. O sea, si vemos un poquito más lo que son los vecinos, estamos por ahí. Lo que pasa es que no debemos de mirar como horizonte a imitar o a emular a Latinoamérica, sino es ir mucho más allá que Latinoamérica. En el vecindario estamos más o menos en situación parecida, pero repito, ya tenemos que aspirar mejor a mirar estándares de otros países para poder mejorar la competitividad, porque si no, todas las oportunidades que he mencionado hace algunos minutos simplemente son inalcanzables si no somos competitivos. Siguiente. Y a propósito de la competitividad, les decía que todas esas oportunidades que he mencionado, el aumento de la demanda de cobre, el tema de la transición energética, energías renovables, todo lo que tiene que ver con el litio, por ejemplo, con no mineral explotar, todo eso es inalcanzable si no mejoramos la competitividad. Pero hay otras preguntas que son fundamentales que debemos de tenerlas como parte de la agenda del país. Por ejemplo, ¿cuál es la matriz productiva a la que apuntamos en los próximos años? O sea, el Perú, en los próximos años queremos, por ejemplo, que sea productor importante de cuáles son los productos fundamentales a producir en los próximos años. ¿Cuál es el efecto del cambio climático sobre la matriz productiva a la que apuntamos? ¿Cuál es la magnitud y el tipo de energía que necesitamos para desarrollar esa matriz productiva? ¿Cuál es la magnitud y tipo de mano necesaria para poder lograr esa matriz productiva? ¿En qué medida la inteligencia artificial ahora, por ejemplo, está afectando el uso de las empresas? O sea, ¿de qué manera las empresas utilizan ahora la inteligencia artificial para conocer a sus clientes y conocer a sus trabajadores? ¿En qué medida la biotecnología afecta a la competitividad? Por ejemplo, todos sabemos, por eso es una referencia, todo el mundo habla del algodón peruano como algodón de calidad. Ustedes sabían, por ejemplo, que Vietnam ha desarrollado el algodón peruano, pero biológicamente modificado, de tal manera que ahora ellos tienen un algodón peruano, pero de más resistente a las plagas y a las enfermedades en general, con una fibra más larga, entonces evidentemente ha mejorado la materia prima, producto de la biotecnología. Finalmente, muchos hablan del emprendimiento en el Perú. ¿Y qué es la seguridad para los emprendedores peruanos, dada la violencia actualmente en el país? Yo lo planteo como pregunta final. ¿Hay discusión y posicionamiento público sobre estos asuntos? ¿O estamos perdidos en lo que es la coyuntura? Yo creo que estas preguntas son básicas y que debemos estar pensando cuál es el país que queremos para los 20 o 30 próximos años. Eso forma parte de una agenda de discusión de mediano y largo plazo. Agenda de discusión que, en mi opinión, todavía está por resolverse o por plantearse en los próximos
próximos años en el Perú. Eso es todo lo que quería comentarles a ustedes. Muchas gracias.